Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Lanzamiento, informe sobre la migración en Centroamérica, diálogo, secretario general de la OEA y senadora argentina, secretario para el fortalecimiento de la democracia, habla sobre la OEA como comunidad de democracias, inauguración del curso para candidatas electorales en Costa Rica. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del lanzamiento del informe sobre la migración en Centroamérica realizado por la OEA y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. En las Américas, durante los últimos años, hemos experimentado un fuerte aumento de migrantes irregulares hacia Estados Unidos y de los flujos intrarregionales de personas, migrantes y refugiadas, sobre todo como consecuencia de la crisis humanitaria en Venezuela y a nivel subregional en Centroamérica. Es un gusto saludarlos y compartir este espacio con David Beasley, director ejecutivo del World Food Program, Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte del Departamento de Estado de Estados Unidos, y representantes de las demás instituciones que son parte de este estudio que lanzamos hoy con el Migration Policy Institute y el Civic Data Design Lab de Massachusetts Institute of Technology. Saludamos también a la canciller de El Salvador, al canciller de Guatemala, al canciller de Honduras, a todas las personas que se han conectado para seguir este evento. Algunas de las causas de la migración en Centroamérica han sido mapeadas: necesidad de protección humanitaria, búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida y la reunificación familiar, pero también resulta producto de la violencia y el crimen organizado y violencia de género, desigualdad y pobreza, y hasta con resultado de los efectos del cambio climático. El informe que se presenta hoy, producto de un esfuerzo colaborativo de la OEA, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el Migration Policy Institute y el Civic Data Design Lab de Massachusetts Institute of Technology, constituye una contribución inédita al explorar de manera rigurosa las complejas motivaciones de la migración centroamericana y los costos asociados a esta, no solo en términos económicos, sino en vidas humanas. Amigos y amigas, no podemos esperar resultados distintos de las mismas acciones. Llevamos años implementando políticas de contención de la migración, en particular de la migración irregular, estrategias que han probado ser poco efectivas o insuficientes para detener los flujos migratorios. Por eso destacamos el gran valor de este estudio, que demuestra con evidencia cuáles son las principales causas económicas, sociales, políticas y familiares que suelen estar detrás de la decisión de emigrar de millones de personas de El Salvador, de Guatemala y Honduras. Muchas de estas causas estructurales que subyacen a la migración de estas personas y de sus familias son problemáticas de vieja data que requieren ser abordadas de manera decidida e integral, en particular la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inseguridad alimentaria, la violencia y ahora más recientemente los impactos de los desastres naturales y el cambio climático, entre otros. Esta es una de las caras de las monedas que nos plantea este informe. La otra cara tiene que ver con la migración como una consecuencia, un efecto, en muchos casos forzados, para las personas más vulnerables, es decir, la migración como un mecanismo de supervivencia y no como el ejercicio voluntario de un derecho. En un contexto como el actual, donde los canales regulares para la migración de personas vulnerables y en situación de pobreza son insuficientes, la opción para muchos termina en alimentar una empresa oportunista como la del tráfico ilícito de migrantes, los conocidos poseros. Como le indica el informe, que estas personas, a pesar de sus necesidades económicas, están dispuestas a pagar altas cifras de dinero que no tienen para poder hacer la ruta migratoria en busca de mejores condiciones de vida para ellas y sus familias. Como herramienta, este informe será de gran utilidad para que nuestros gobiernos revisen o incluso rediseñen no solo las políticas migratorias, sino también las políticas que están directamente relacionadas con las causas estructurales de la migración. Emigrar es una decisión muy difícil para cualquier persona, porque significa dejar atrás a la familia, los afectos, las referencias culturales que hacen parte de su identidad, el idioma, la comida y por supuesto el territorio al que identificamos como nuestra patria.
En el mejor de los casos, esta decisión debe ser una opción real y no una medida desesperada para escapar del hambre, la pobreza, la falta de empleo y la violencia. Sin embargo, como muestra el estudio, para millones de americanos, emigrar es la única vía de supervivencia. Que esto sea así nos lleva necesariamente a reconocer que la región necesita urgente una nueva estrategia de desarrollo, una nueva estrategia de seguridad, una estrategia verdaderamente inclusiva que atienda las causas estructurales de la migración. A nivel de cada país es vital promover nuevos pactos sociales entre los actores políticos y económicos, incluyendo el sector privado y los gremios sindicales, entre otros actores, en que se reconozca que no es posible enfrentar los retos actuales, ni futuros relacionados con la pobreza, la inequidad y la migración masiva sin reformas profundas al aparato estatal. El informe brinda información respecto a cómo podemos dar un nuevo rumbo regional a la forma en la que históricamente hemos gestionado o incluso más bien obstaculizado la migración centroamericana, que ya es un fenómeno histórico y cultural arraigado en estos países. En lo que respecta a la gestión y gobernanza de la migración, este nuevo enfoque nos llama a desarrollar políticas, programas y mecanismos que atiendan las causas que generan la migración de manera que ésta sea una opción y no una necesidad, así como desarrollar una gobernanza migratoria en donde la migración sea vista como un fenómeno normal y del cual los países de origen, tránsito y destino y de retorno puedan obtener múltiples beneficios. Un enfoque integral a este llamado de normalizar la migración implica que los países de destino, países como Estados Unidos, pero también México y Canadá, amplíen los canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de emisión de visas y regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y medidas tales como visas de trabajo, visas de reunificación familiar, visas humanitarias, visas de protección temporal, visas humanitarias de programas de patrocinio privado, entre otros. Existen múltiples vías para hacer que la migración pueda ser regular, ordenada y segura para todas y todos. En este sentido, reconocemos con esperanza que los países de Centroamérica y Norteamérica empiezan cada vez más a hablar sobre la necesidad de expandir el uso de este tipo de canales legales. El desafío ahora es llevarlos a la práctica. Cuentan con la OEA para este propósito. Muchas gracias. Gracias a todos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó con la senadora argentina Carmen Lucía Crexel de Neuquén sobre la necesidad de aumentar la calidad democrática y la importancia de profundizar la interacción y cooperación interparlamentaria en las Américas. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior sobre la OEA como comunidad de democracias. En esta ocasión, para referirnos a cómo la Organización de los Estados Americanos se ha transformado en una comunidad de democracias. Como sucede en cualquier organización humana, en cualquier organización social, la membresía a un espacio de carácter multilateral como la OEA implica el reconocimiento y el respeto, primero de la Carta de la propia Organización de los Estados Americanos, su Carta Constitutiva, pero sobre todo de la Carta Democrática Interamericana, que este año cumple 20 años. Como sabemos, la Carta Democrática Interamericana exige a los gobiernos, y los gobiernos se han comprometido a ello, a que las elecciones sean justas, libres, transparentes, que se hagan sin ninguna influencia negativa por parte de los poderes establecidos, que exista equilibrio entre esos poderes, que exista libertad de expresión, que exista la libertad de protesta, que los partidos políticos y los opositores puedan estar representados de manera adecuada en el sistema político. Todo esto no ha sucedido recientemente en Nicaragua. Como todos sabemos, se llevó a cabo un proceso electoral viciado, que además fue denunciado por los propios países de la organización en su reciente Asamblea General, lo cual ha conducido a que el gobierno nicaragüense haya solicitado su abandono, su salida de la Organización de los Estados Americanos. Si bien este proceso durará hasta 2 años en su consecución, queda claro que el régimen de Daniel Ortega no quiere hacerse cargo de las consecuencias de haber violado todas estas disposiciones. Ser parte de la OEA implica un compromiso con la democracia, y la membresía a esta organización, por supuesto, tiene que estar asociada a ese compromiso. La OEA, hoy más que nunca, es una comunidad de democracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó de la inauguración del curso para candidatas electorales en Costa Rica, Liga Feminista Costarricense, organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y la Escuela de Gobierno. Nos congratula ser parte de este evento,
de la Comisión Interamericana de Mujeres e inaugurar la 13ª edición del curso para candidatas electorales y segunda edición en Costa Rica, que organizamos junto al Tribunal Supremo Electoral. Nos recordaba doña Elizabeth Odio en su intervención el viernes 2 en la Asamblea General de la OEA que el tiempo de las mujeres ha llegado y concuerdo completamente con esta afirmación. Por eso desde la OEA estamos, de la mano de la CIM, impulsando la aspiración regional de la paridad en todas las esferas. Celebramos la elección de nuevas mujeres juezas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y próximamente realizaremos la presentación de la política de paridad al interior de la organización. Mucho ha sucedido en este 2021. Continuamos enfrentando la pandemia, tratando de reforzar los servicios de salud, ampliando el acceso a la vacunación y en proceso de recuperación de las economías que también integren financiamiento para combatir la desigualdad y la profundización de brechas en nuestra región, muy golpeadas en la pandemia. La desigualdad de género es la mayor de las desigualdades. Las mujeres son más pobres, las que sufren mayores índices de desempleo, las que se ocupan en los sectores laborales más precarios, las que tienen menos seguridad social, las que llevan la carga de los cuidados. Y como bien señaló la CIM en el documento sobre emergencia global de los cuidados, podríamos tener el riesgo de profundos retrocesos en los derechos alcanzados por las mujeres. Los datos son dramáticos. Un retroceso de más de una década en la participación política de las mujeres. 1 de cada 5 mujeres está desempleada. La participación laboral bajó 6 puntos porcentuales, pasando del 52% en 2019 al 46% según datos de CEPAL. Estas condiciones perjudican a las mujeres, a las familias, a la economía de los países y nos hacen más débiles. Desde la Secretaría General hemos intensificado los esfuerzos desde el multilateralismo para colocar la agenda de las mujeres en un lugar central en las políticas, para enfrentar la pandemia y la recuperación posterior en nuestras sociedades. En este contexto excepcional, la región ha continuado celebrando elecciones. Una de las lecciones más relevantes que nos ha dejado la coyuntura actual es comprobar el enorme compromiso de las y los ciudadanos con la permanencia de las elecciones. Hemos desplegado hasta la fecha 18 misiones de observación electoral desde el inicio de la pandemia. Las misiones, entre otros aspectos, observan la participación política de las mujeres y han recomendado medidas concretas para aumentar la participación de las mujeres en el ámbito político con leyes de paridad, promover el acceso de candidatas al financiamiento público y a los medios de comunicación y visibilizar la violencia contra las mujeres en contextos electorales, entre otros temas. La democracia no se detiene en nuestro continente, pero avanza con problemas que deben resolverse con un mensaje claro. El fortalecimiento de nuestras democracias como agenda crucial hoy en las Américas también pasa por una política con mayor liderazgo de las mujeres y por agendas públicas que se enfocan en sus necesidades. Es decir, la democracia debe responder a las mujeres. Las mujeres no compiten ni ejercen el poder en igualdad de condiciones. La expresidenta Laura Chinchilla, aludiendo a la discriminación de las mujeres en el poder, señalaba en un artículo del New York Times que los gobiernos de las mujeres experimentaron un escrutinio desigual al de los hombres por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. Este año celebramos el 20º aniversario de la Carta Democrática Interamericana, una referencia jurídica y política fundamental para los países del hemisferio y un instrumento básico del derecho internacional en materia de protección y defensa de las instituciones democráticas. Los avances en la región en materia de democracia y derechos de las mujeres nos llevan a interpretar el artículo 28 sobre la participación política de las mujeres a partir de la noción de paridad. La paridad ya es un nuevo estándar que mide la estructura de nuestra democracia, que mide la estatura de nuestra democracia, y está dando resultados. Las Américas es la región del mundo con más mujeres legisladoras, y esto es gracias a la paridad. Manifestamos nuestro apoyo total al Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene un alto prestigio en Costa Rica. Nuestro apoyo a las mujeres que se presentan en estas elecciones y a la CIM como líder en esta agenda de liderazgo de las mujeres. La OEA seguirá siendo el espacio de promoción de la democracia y el desarrollo sostenible, el motor para el avance de los derechos humanos. Este curso es una contribución hacia esa dirección. Muchas gracias.
Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas. CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.